Reflexiones desde el Santuario Mariano Arquidiocesano, Nuestra Señora de Lourdes. Nuevamente con ustedes, gracias por esta sintonía que nos mantenemos siempre en esta comunión con ustedes y compartiendo estas pequeñas reflexiones desde nuestro Santuario Mariano Arquidiocesano, Nuestra Señora de Lourdes. Un saludo extensivo para toda la audiencia a nivel nacional por el sistema de cable en el canal 90. Seguimos con estas pequeñas reflexiones y estamos en Mateo, capítulo 4, del 1 al 11. Vamos a hablar del ayuno y de las tentaciones de Jesús. Es un tema muy apasionante porque quiero leerles el texto, una parte del texto, ustedes pueden seguirlo leyendo. Entonces fue conducido Jesús al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días con 40 noches, sintió hambre, y acercándose el tentador le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Pueden ustedes seguir leyéndolos hasta el versículo 11 para completar el texto. Semejante en todo a nosotros, menos en el pecado, nos lo va a decir el apóstol Pablo. Así presenta a Jesús la carta a los Hebreos también, en el capítulo 4, versículo 15. Partiendo de su plena humanidad, la tentación prueba es algo completamente natural en él. Otra cosa muy distinta es el modo y tentaciones concretas que experimentó. Tanto Mateo como Lucas nos presentan las tentaciones de Jesús en forma de una lucha dialéctica entre dos especialistas en Sagrada Escritura, de la que Jesús es mejor conocedor y más agudo que su adversario. La única diferencia importante entre los dos, hablando de los dos evangelios, es que Lucas invierte el orden de la segunda y tercera tentación. Solo es esa variante nada más. A las propuestas de Satán contesta siempre Jesús con un argumento de escritura. Está escrito. Y ya esta respuesta contiene una enseñanza maravillosa para nosotros. La palabra de Dios es inapelable, está escrito. Cierra toda posible discusión. O sea, no vamos a entrar en debate, está escrito. Eso es lo que quiere decirle Jesús. La palabra de Dios se acepta o no, pero no se discute. Este es un tema importante que refleja Mateo. La primera tentación es rechazada utilizando el texto desde el Deuteronomio 8:3, en el que el autor quería inculcar la gratitud de los israelitas a Dios por los beneficios que habían recibido, entre los que enumera el maná en el desierto, de manera que se ponía de relieve la omnipotencia de la palabra de Dios. En este sentido, utiliza Jesús las palabras del Deuteronomio. La confianza en la omnipotencia divina en función de otra vida a la que hay que atender preferentemente. Si la vida corporal se sustentó con el maná, gracias al mandato de la omnipotencia de Dios, hay otra vida espiritual que es preciso vivir en la obediencia a sus leyes y mandatos, en la aceptación de su palabra vivificadora. Por eso no solo de pan, dice Jesús, vive el hombre. El que confía en Dios cuenta siempre con su ayuda. Por otra parte, el origen de los ángeles, de las bestias en las tentaciones de Jesús, los encontramos también en el Salmo 91, versículos del 11 al 12. La frase de la Escritura citada por el demonio se refiere a la protección divina de que es objeto Jesús, y la aduce para incitarle a que abuse de ella, enemistándose así con Dios. Jesús rechaza la propuesta y recurre
a otra cita bíblica que está también en el mismo libro del Deuteronomio, pero en el capítulo 6, versículo 16, en alusión a Éxodo 17:2. El pueblo tentó a Dios porque no creyó que iba a ser protegido y asistido. Eso es lo que encontramos en estos textos. Jesús afirma que Dios ayuda con su providencia dentro de ella, a veces hasta con el milagro. Pero el milagro no está al servicio de la comodidad y menos todavía de la temeridad. Arrojarse caprichosamente desde una gran altura esperando que Dios haga un milagro no es confiar en la providencia de Dios, sino salirse de ella y por tanto pecar, que son las tentaciones que nos presenta el texto. En la tercera tentación, que es la idolatría, Cristo destruye de nuevo la propuesta de santa con la palabra de Dios tomada por el mismo capítulo 6, pero en el versículo 13 del Deuteronomio, en lugar de teme a Yahvé tu Dios y sírvele a Él. Jesús ha sustituido el teme por adorarás. El objeto de la sustitución es claro. Pretende poner de relieve que solo Dios puede ser adorado. ¿Qué es lo que pretende Mateo? Nos podemos preguntar también nosotros, a la luz de la lectura, ¿qué es lo que pretende Mateo decirnos con este cambio que hace Jesús? Mateo pretende que con esta narración de las tentaciones de Jesús, sus tentaciones son inmediatamente después del bautismo, que es una de las reflexiones que decíamos anteriormente, y al comienzo de su ministerio. Indica claramente la intención del evangelista. A Jesús se le quiere inducir a elegir un mesianismo falso, el mesianismo triunfalista y humano, terreno, en definitiva. Así hubiese agradado a la inmensa mayoría de las esperanzas judías, pero este mesianismo no corresponde al plan de Dios para su siervo. ¿Lo tenemos claro? Es interesante cómo Mateo nos ayuda a entender cuál es la misión de Jesús y, como discípulos y misioneros, cuál es nuestra misión hoy para colaborar en este proyecto querido por Dios. Que Dios les bendiga y los espero en otro programa. Reflexiones desde el Santuario Mariano Arquidiocesano Nuestra Señora de Lourdes.